Y bueno, doy paso entonces a la clase número 3 de matemáticas 5. Si ustedes pudieron observar la planificación de clase, pues hoy toca la parte teórica, ¿verdad? Sobre la función exponencial. Entonces me voy a permitir compartir pantalla para mostrarles lo que tenemos el día de hoy. Bien, matemática 5, clase 3 para la sección A. Entonces, tenemos para el día de hoy las funciones exponenciales, una definición de qué es función exponencial, trazo e interpretación de la gráfica de una función exponencial, propiedades de la función exponencial, el número e, la función exponencial natural y el planteamiento de funciones exponenciales que pueden resolver situaciones modelo de la ciencia y la tecnología. Bien, antes de empezar, permítanme un segundo. Bueno, hablar un poquito de la función exponencial es hablar un poco acerca de las funciones, ¿verdad? Eh, ¿Alguno de ustedes que me diga qué recuerda de las funciones? ¿Qué recuerda de las funciones? ¿No? ¿No recuerdan nada acerca de las funciones? Es la exposición es de la forma que tiene un exponente, o sea, que se presenta como un exponente. Bueno, depende, ¿no? O sea, sí, sí y no. Lo primero que tiene una función no es el exponente, ¿verdad? En todo caso sería una variable. Sí, antes de entrar a lo que es función exponencial, quiero que alguien me diga lo que recuerda lo que es una función, simplemente una función. ¿Qué les recuerda a ustedes la palabra función? O si no les recordara nada, ¿verdad? Si ustedes me dicen, no, pues no me recuerdo de nada, entonces es válido también, ¿verdad? ¿No? ¿Nadie? De acuerdo. Entonces, si recordamos un poco, nos vamos a retrospectiva, pues ustedes la primera función que conocieron, ¿verdad? Parte de una ecuación, ¿verdad? Partió de la ecuación lineal y lo primero que ustedes debieron ver fue la función lineal. Después de la función lineal, vieron la función cuadrática, ¿verdad? Y vieron que habían funciones que lo principal que tenían era una dependencia a, una dependencia en todos los casos, ¿verdad? Hacia un número, ¿sí? Que cuando nosotros hacíamos o colocábamos un número en esa incógnita en la cual estaba dispuesta nuestra función, pues esa función iba cambiando, ¿verdad? Cambiaba tanto en valor como si lo colocamos en una gráfica, cambiaba tanto en su forma, ¿verdad? En la forma que tiene la gráfica. Entonces es eso, ¿verdad? Una función pues es eh, un evento, podríamos decirlo así, ¿verdad? Porque también se puede traducir como evento, ya que son parte de algo real o puede ser parte de algo real, ¿sí? En donde nosotros pues lo que hacemos es eh, cambiar, ¿verdad? Básicamente, hacer cambiar una función en virtud de algún número, ¿verdad? Sí. Nosotros hacemos cambiar ese valor en virtud de cierto número. Bien, entonces, la función exponencial, pues básicamente es trasladar ese concepto a los exponentes, ¿verdad? Entonces, ahora sí, ya les comparto mi... Disculpe que está
¿Ya está presentando algo? No? No, todavía no. Ahorita voy a presentar. Sí. Entonces, aquí está, ¿verdad? Sí. Bien, entonces estábamos hablando de la definición de una función exponencial. Bueno, en este caso entonces, la definición de función exponencial sería, ¿verdad? El cambio que tiene un evento, ¿verdad? En virtud del cambio que se haga, en este caso en X, que sí o sí, ¿verdad? Sí o sí va a ser un exponente, ¿de acuerdo? Entonces, la característica principal, podemos decir, de la función exponencial es que la variable va a ser siempre un exponente y que pues la base podría ser cualquier número, ¿verdad? Ustedes ya se van a dar cuenta después vamos a hablar un poco acerca de dominio y rango de la función exponencial, eh, pero se van a dar cuenta que pueden pertenecer a ciertos números, ¿sí? Además de eso, la X también puede tomar distintos valores que también pertenecen al rango y al dominio, ¿verdad? Pero pues puede tomar distintos valores y va a arrojar distintos valores para Y. Recuérdense que para la gráfica nosotros necesitamos, aparte de la definición de la función exponencial, necesitamos saber que X puede tomar cualquier valor y que eso nos va a arrojar un dato que es la coordenada también en Y, ¿sí? Y dado a eso, pues nosotros podemos definir algunas características de esa gráfica, ¿verdad? Entonces, ¿se entiende que es una función exponencial? ¿Sí? Bien. Bueno, entonces voy a continuar. Y tenemos entonces el trazo e interpretación de la gráfica de una función exponencial. Y para esto les voy a compartir entonces en GeoGebra. Nos vamos a GeoGebra y lo que vamos a hacer primero es ir marcando puntos y luego vamos a observar algunas características de la gráfica, ¿sí? Entonces, por ejemplo, voy a tomar como base la función que teníamos representada en la imagen anterior, que sería 2 a la X, ¿verdad? ¿Sí? Entonces voy a hacer lo siguiente. Voy a ir marcando los puntos. Acá solo voy a marcar puntos, ¿de acuerdo? Voy a marcar un punto en, primero, cuando X valga 0. Cuando X vale 0, ¿cuánto vale Y? Entonces tenemos que sería 2 a la 0, ¿verdad? ¿Cuánto vale 2 a la 0? 1. 1, muy bien, gracias. ¿Sí? Entonces ahí tenemos nuestro primer punto, muy bien. El segundo punto, vamos a hacer que X valga 1. Cuando X vale 1, entonces tenemos que, tenemos 2 a la 1. ¿Cuánto es 2 a la 1? 2. 2, ¿verdad? Entonces cuando X vale 1, Y vale 2. Muy bien. Vamos a hacer otro punto entonces cuando X vale 2. Cuando X vale 2, eh, ¿cuánto vale Y? Sería 2 a la 2, ¿verdad? ¿Qué es? 4. 4, perfecto. Muy bien. Si se dan cuenta, pues estamos haciendo lo mismo que hacíamos con las funciones anteriores, ¿verdad? Le damos un valor a la X, que pueden ser números positivos, y también ahorita vamos a hacerlo con números negativos, y marcamos los puntos. Vamos a hacerlo entonces con el menos 1. Cuando X es menos 1, ¿cuánto vale Y? Sería 2 a la menos 1. Recuérdense que
solo como anotación, ¿verdad? Acá Ya, voy a acercar un poquito la... en medio. Ajá, un medio, ¿verdad? Sí. Para los que todavía no han llegado a esa conclusión, 2 a la menos uno es igual a decir 1 partido 2 a la uno, ¿verdad? 2 a la uno. Pero en este caso, pues 2 a la uno es 2, entonces tenemos que es 1 partido 2, que sería un medio. Muy bien, entonces regreso a perdón, ya me había ido de GeoGebra. Solo les quiero compartir esta parte solo para que ustedes miren, ¿verdad? 2 a la menos uno es igual a 1 sobre 2 a la uno. Y 2 a la uno es 2, ¿verdad? Por lo tanto, tenemos que es un medio. ¿Sí? Bien, regreso a GeoGebra entonces. Y entonces, cuando es menos 1x, lleva a ser un medio. Ahí marcamos el otro punto. Y el último punto lo vamos a hacer con a la menos 2, ¿verdad? ¿Sí? A la menos 2. Entonces, cuando x es menos 2, ¿cuánto es y? ¿O cuál es el resultado? Un cuarto. Un cuarto, muy bien, perfecto. Entonces ahí marcamos otro punto, ¿sí? Bien, ahora quiero mostrarles cómo sería la gráfica, pero lo voy a hacer con un deslizador. Entonces, si ustedes tienen GeoGebra y quieren acompañarme en este proceso, pues en GeoGebra hay una fila de botones, ¿verdad? O una fila de opciones, que es esta, ¿verdad? Hay un punto, ahí hay una intersección, aquí hay un triángulo que representa los polígonos, hay circunferencias, elipses, ángulos, pero nos vamos a ir a la penúltima. Esto se le llama deslizador. Y precisamente cuando nosotros hacemos clic, abrimos las opciones y la primera opción que aparece es un deslizador. Entonces, en este caso, pues voy a darle clic en deslizador. Aquí le voy a dar clic a cualquier parte de la pantalla donde yo quiero que esté el deslizador, precisamente. Ahora lo voy a hacer por acá. Y de nombre le voy a poner N mayúscula porque yo voy a representar como un número, ¿sí? Va a ser un número. ¿Qué número? Pues va a ser un número que yo voy a ir desde menos 10 hasta 10, ¿verdad? Desde menos 10 hasta 10. Y quiero que tenga un incremento de 0.1. ¿Qué quiere decir el incremento? Que va a ir aumentando o disminuyendo de 0.1 en 0.1. Es decir, por ejemplo, va a estar ubicado en 0, luego se va a pasar a 0.1, 0.2, 0.3, ¿sí? Ese es el incremento, en qué medida se va a ir moviendo o se puede ir moviendo. Sí, entonces aquí ya está todo, le doy OK, ahí me creó el deslizador y ahora voy a colocar en mueve, ¿sí? Luego en la entrada voy a colocar lo siguiente, voy a colocar ya mi función. F de X, ¿verdad? Que es el nombre que le voy a dar a mi función, es igual a el número que quiero, sobre el que quiero graficar. ¿Qué número quiero? Bueno, quiero que sea un número entre menos 10 y 10, que va a ser mi deslizador. Entonces coloco N mayúscula, ¿verdad? Es mi deslizador. Luego voy a colocar la función, que sería a la X, ¿verdad? Porque es una función cuadrática. Entonces sería N a la X. Le voy a dar Enter y aquí, ¿verdad? Bueno, dense cuenta de esto. Cuando N es igual a 1, obtenemos una línea recta que pasa sobre 1 en el eje Y. ¿Sí? Que pasa sobre 1 en el eje Y. Si quieren, como los puntos son azules, de hecho, esta la voy a colocar en distinto color para que se diferencie de los puntos. Entonces, tal vez un color anaranjado puede ser. Creo yo que está bastante bien. Y aquí, muy bien. Entonces, vean cómo va a ir cambiando. Vean cómo cambia, ¿sí? Vean, con números negativos desaparece la gráfica.
con números positivos, ¿verdad? Miremos con el 0. En este caso vean que es una línea recta en el eje X positivo, ¿sí? Luego veamos de 0 y vean cómo va cambiando. Vean dónde cambia. Miren, entre 0 y 1, ¿sí? La gráfica va desde la derecha hacia la izquierda y cada vez se va alejando un poco más o va siendo un poco más abierta, ¿verdad? ¿Sí? ¿Sí? Se va alejando del eje Y, va siendo un poco más abierta. Pero además de eso, vean, en el 1 era lo que les decía, ¿verdad? Es una línea recta que pasa sobre el eje, bueno, o sea, que pasa sobre 1 en el eje y que es una línea recta paralela al eje X, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Bueno, si nosotros evaluamos el 1, ¿sí? ¿Cuál es el resultado siempre en Y? Por ejemplo, 1 a la 0 es 1, ¿verdad? 1 a la 1 es 1. 1 a la 2 es 1. 1 a la 3 es 1. 1 a la menos 1 también es 1. 1 a la menos 2 también es 1. Eso quiere decir que con cualquier valor que nosotros le demos a la función x a la, perdón, 1 a la x, el valor resultante siempre va a ser 1. Por eso es una línea recta. ¿Sí? Bueno, ahora quiero que vean qué pasa, por ejemplo, en estas funciones. Después del 1, más allá del 1. Miren lo que pasa. ¿Sí? La gráfica cada vez se va acercando más al eje Y. Miren, entre más grande sea el número, más cerca queda del eje Y. Por favor, les pido que controlen los micrófonos, no, o sea, que los utilicen solo cuando quieran intervenir o cuando yo haga alguna pregunta para participar, ¿de acuerdo? Porque si no podemos interrumpir a la clase, ¿sí? Gracias. Por favor, Catalina, si tiene alguna intervención, pues puede hacerla, no hay problema. Pero de lo contrario, eh, mejor si lo mantienen apagado solamente para participar, hacer alguna pregunta, alguna intervención, ¿de acuerdo? Gracias. Entonces, veamos, porque nosotros habíamos hecho los puntos de la función 2 a la x, ¿verdad? Entonces vamos a comprobar ahora con esta gráfica si la hicimos bien, ¿verdad? Entonces me voy aquí al 2 y vean que efectivamente pues la gráfica pasa por cada uno de los puntos que nosotros habíamos marcado, ¿verdad? Sí. Pero ahora vean otro dato interesante. Voy a pasar despacio sobre cada uno de los puntos y vean lo siguiente. Bueno, a partir del 0, claro, ¿verdad? A partir del 0, ¿sí? 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, ¿sí? Voy a ir más rápido. Vean. Bien, la gráfica cambia en todos los puntos, excepto en uno. ¿En qué punto no cambia? ¿Sí? Miren en qué punto no cambia. En el punto A. En el punto A, que es 0,1. ¿Sí? En el punto A, que es 0,1. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando X vale 0 para cualquier función exponencial, el resultado en Y siempre va a ser 1. ¿Sí? Bien, entonces, un repaso general de la gráfica, ¿verdad? La gráfica entre 0 y 1 es distinta, ¿verdad? Sí, como pueden observar, entre más se acerca al 1, más se va ensanchando. Caso contrario, cuando es mayor a 1 y tiende al infinito, se va acercando un poco más al eje Y. Además de esto, la curiosidad, ¿verdad? De que en el punto, perdón, cuando tenemos como base 1,
pues el resultado siempre va a ser 1, ¿sí? Bien, además de eso, recuerden que cuando x es igual a 0, ¿sí? Cuando x es igual a 0, el resultado siempre va a ser 1, ¿sí? Y otro dato es que, por ejemplo, cuando el exponente es igual a 1, el resultado siempre va a ser el mismo número de la base, ¿sí? Cualquier número elevado a la 1 es ese mismo número, ¿verdad? De la base. ¿De acuerdo? Bien. Entonces voy a tomar un screenshot de esto. Y lo voy a pegar entonces por acá. Permítanme. Bueno, y ahorita les vuelvo a compartir entonces en GeoGebra. Perdón, en la presentación. Ahí está. Entonces ahí tenemos en la presentación ya la gráfica, ¿verdad? Que nosotros acabamos de observar. Era importante que la fuéramos haciendo juntos para que ustedes comprendieran todos los conceptos, ¿de acuerdo? Y no solo que vieran la gráfica y dijeran, ah, bueno, es una gráfica ya, ¿verdad? ¿Sí? Bien. Entonces tenemos lo siguiente. Propiedades de la función exponencial, que de hecho son propiedades que acabamos de ver en la gráfica, ¿verdad? Pero que aquí ya las tenemos escritas y para que ustedes también las puedan recordar cuando estudien la presentación. Entonces, propiedades de la función exponencial. ¿Cuáles son sus propiedades? Bueno, primero que las funciones exponenciales siempre pasan por el punto 0,1. ¿Se recuerdan? Hicimos varias funciones, ¿verdad? O representamos varias funciones en GeoGebra y todas pasaban por el punto 0,1, que era el punto A, ¿verdad? Representado por el punto A ahí en nuestra gráfica. Luego también tenemos que para x igual a 0, que era lo que yo les decía, ¿verdad? La función toma el valor de 1 para cualquier número, ¿verdad? ¿Sí? Luego, cuando x vale 1, la función toma el valor de la propia base, ¿verdad? Ahí está el ejemplo, f de 1 es igual a la 1, que es igual a, donde a puede ser cualquier número, ¿verdad? Bueno, en este caso, excepto negativos, ¿verdad? Porque la función no lo grafica. Bien. Luego, la función es positiva para cualquier valor de x mayor a 0, ¿sí? Que era lo que les decía, ¿verdad? Es positiva para cualquier valor mayor a 0, ¿sí? Bien, esto es conocimiento de aritmética, ¿verdad? Que cuando la base de la potencia es positiva, pues cualquier potencia de la base va a dar como resultado un número positivo, ¿verdad? Sí, porque se están multiplicando únicamente números positivos, ¿sí? Bien. Luego dice, si la base de la potencia es mayor que 1, ¿sí? Es mayor que 1, la función es creciente, ¿verdad? Lo que veíamos en esa parte donde se acercaba a y, ¿sí? Es creciente. Y si la base de la potencia es menor a 1, entonces la función es decreciente. ¿Sí? Recordemos que en la función exponencial, el, el valor de la x puede tomar distintos valores, ¿sí?
Bien. ¿Tienen alguna duda con lo que hemos visto hasta ahora? ¿Hay alguna duda? Lick, fíjese que, buena tarde. Fíjese que, le soy honesta, en cuanto a la aplicación que utilizo, no sé si podría explicar con otro ejercicio, la verdad que sí, eso sí se me está complicando, disculpe. Muy bien. Entonces voy a volver a la aplicación que sería GeoGebra. No sé, en qué punto específico o qué en específico le quiere que explique. El ingreso de los datos, Lick, ahí en esta parte que es donde siempre me ha dificultado, Ah, cuando ya, empezó a ingresar los datos. muy bien. ¿Qué datos? ¿Todos los puntos, el deslizador y la función o alguno en específico? Sí, eso sería, solo que cuando yo trato de hacerlo, No o le yo sale. soy la que... Ajá. Ya, va, no hay problema, no hay problema. Le explico así rapidito. Bien, para ingresar un punto, voy a borrar el punto A porque de todas maneras lo voy a reescribir, ¿sí? Entonces, para escribir un punto, coloco el nombre del punto, ¿verdad? Bueno, de todas maneras, GeoGebra ya me da el nombre, no hay problema. Entonces, puedo omitir el nombre. Si yo quiero, le puedo dar un nombre. Si lo voy a usar para algo específico, pues le doy un nombre. Y si no, pues nada más escribo, abro paréntesis. Y cuando abro paréntesis, dense cuenta que GeoGebra ya me marca los dos, ¿verdad? Los dos paréntesis. Entonces, solo abro paréntesis y empiezo a escribir las coordenadas del punto, ¿verdad? En este caso, ¿verdad? El punto que voy a escribir es 0,1. Entonces escribo 0,1. Al escribirlo ya me aparece el punto, pero de todas maneras le doy Enter, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, abro paréntesis, escribo las coordenadas del punto y le doy Enter, ¿sí? Y únicamente. Luego, para un deslizador, ¿qué se hace para un deslizador? Dick, ¿Sí? Pero esas coordenadas salen de dónde? Esas coordenadas salieron de evaluar la función que tengo en la presentación, 2 a la X. Esta función, f de x igual a 2 a la X, ¿sí? Al asignarle un valor a la X, ¿verdad? Obtengo un resultado que precisamente es Y. Entonces, el valor por el que evalúo la X es la coordenada en X y el resultado es la coordenada en Y. ¿Sí? Entonces, fui evaluando cada número. Es decir, fui evaluando el 0, que está acá, el 1, que está acá, el 2, que está acá, el -1 y el -2. Y eso me arrojó, cada evaluación que hice me arrojó un número, ¿verdad? En el caso del 0, el 1, en el caso del 1, el 2, en el caso del 2, el 4, y en el caso del -1, el 1/2. Además, en el caso del -2, un cuarto, ¿sí? Y de ahí saco las coordenadas, dependiendo de lo que yo esté evaluando, claro, ¿verdad? Licenciado, disculpe, ¿Sí? no es necesario tenerla, o no sería prudente tener ¿cómo se llama? El ejercicio hecho ya después pasarlo a la gráfica, porque yo estoy perdido aquí. Usted lo está pasando directamente a la gráfica
y haciendo el ejercicio de una vez, no sé. Lick, fíjese que, perdone ahí, también agregando con lo que menciona el profe Benjamín, Ajá. yo tengo esa misma duda, si no lo podemos trabajar manual, o sea, yo entiendo que pues, la tecnología hoy pues la tenemos que utilizar, eso lo comprendo, pero les soy honesta, primero comprender el tema en sí para luego pasarlo acá a la aplicación. Yo no sé si es posible eso o el mismo tema hay que aplicarlo de una vez con esta herramienta. O sea, yo le pregunto porque igual yo ando perdida también, disculpe. Ah, miren, pues. Sí se puede hacer manual, ¿sí? Se puede hacer manual, no hay ningún problema. Yo lo que les aconsejo es lo siguiente. Ustedes van a hacer, aquí les estoy compartiendo Word, sí lo pueden observar. Sí, sí. ¿Sí? Sí, se observa. Va. Entonces, voy a hacer una tablita, ¿sí? La función que tengo es la siguiente. La función es f de x igual a 2 a la x, ¿cierto? Esa es mi función. Entonces, en esta parte yo voy a poner el valor en x y en esta parte voy a poner el valor en y, ¿sí? Bien. Al igual que en las funciones, cuando hemos visto funciones anteriormente, cuando yo le doy un valor a x, automáticamente me va a generar un valor en y, ¿sí? Que sería lo siguiente. En este caso, para f de 0, ¿qué pasa con f de 0? Que f de 0 sería igual a 2 elevado a la 0, ¿sí? Esta tabla yo la estoy haciendo en Word, pero pues ustedes la pueden hacer a mano, ¿verdad? O sea, en una hoja, ¿sí? Tendrían que dibujar la tablita, ¿verdad? Tendrían que dibujar la tabla e ir haciendo el procedimiento de lo que yo estoy haciendo, pero con lapicero o con lápiz, ¿sí? Entonces, f de 0 es igual a 2 a la 0. Y 2 a la 0 es igual a A uno. 1. a 1, ¿verdad? Entonces, este resultado es el que yo coloco en y, ¿sí? En x utilicé f de 0. Entonces, aquí le voy a poner, si quieren le pongo otra para que esta sea mi coordenada, ¿sí? Coordenada, ahí está. Entonces, abro paréntesis y mi coordenada sería 0, que fue el que usé en x, coma 1. ¿Sí? Esta sería mi coordenada. Bien. La siguiente, vuelvo a repetir el proceso, pero se recuerdan que en las funciones utilizamos números positivos y números negativos, ¿cierto? Entonces, acá también voy a utilizar primero positivos y luego negativos. Aquí, f de 1. Entonces, en lugar de 2 a la 0, tendría 2 a la 1. ¿Y cuál es el resultado de 2 a la 1? 2. 2, muy bien. Entonces, tenemos aquí 2. Aquí en la coordenada, entonces tenemos, utilizamos ¿qué número para esta función? En la X, el 1. 1, 2. 1,2. Correcto, cerramos paréntesis. Bien. Para acá, lo mismo, ¿verdad? Solo que en lugar de 0, vamos a utilizar 2. Aquí tendríamos 2. Y aquí, entonces, ¿qué resultado nos da? 4. 4. 4. Aquí tenemos 4. Y entonces aquí otra vez, ¿verdad? Paréntesis. Aquí utilizamos el 2. Y nos da como resultado el 4. ¿Sí? El mismo proceso, ahora vamos a usar números negativos, ¿verdad? Vamos a utilizar acá el menos 1. Entonces sería 2 a la menos 1. Perdón. 2 a la menos 1. En este caso da como resultado
lo que les planteaba antes, ¿verdad? Cuando les mostré el procedimiento que sería 1 dividido 2 a la 1 para pasar el exponente positivo, ¿verdad? ¿Sí? Y esto es igual porque 2 a la 1 es 2. Esto sería 1 medio. Entonces, aquí sería 1 medio. Y mi coordenada, entonces, sería -1, ¿verdad? Porque utilicé el -1, coma, 1 medio. Esta fila la voy a eliminar porque no me va a servir, solo quiero 5 números. Y acá sería lo mismo, ¿verdad? Lo mismo que acá. Solo que en lugar de -1 sería -2. Aquí sería -2. Aquí para volverlo positivo sería 2 al cuadrado, ¿verdad? Y 2 al cuadrado como resultado me da 4. ¿Sí? Entonces tengo acá 1/4. Cuarto. Acá también mi coordenada entonces sería -2, ¿verdad? Que fue el número que utilicé. Coma 1/4, que fue el número que resultó. ¿Sí? Con estas, perdón. Con estas coordenadas yo ya puedo trabajar en mi gráfica. ¿Sí? Puedo tener un plano cartesiano con hojas milimetradas. Creo yo que podrían trabajarlo. Con hojas milimetradas. Dibujan el plano cartesiano. Marcan los puntos que dan estas coordenadas. Y trazan una línea. Si quieren, vamos a... Permítanme, les voy a compartir GeoGebra, ¿verdad? Y por ejemplo, aquí está la opción de... aquí está, perdón. La opción de lápiz. ¿Sí? Y puedo ir marcando sobre los puntos. Voy a ocultar nada más esto y voy a ir trazando la gráfica, ¿verdad? Voy a ir más o menos así sobre los puntos. ¿Sí? Bueno, claro que con mano alzada y con eh, pues con mi psicomotricidad fina, pues no salió tan bien, ¿verdad? Pero pues ya ustedes con la práctica podrían mejorar y más o menos sería la gráfica así, ¿verdad? Sí, o sea, sí se puede hacer con papel y lápiz, ¿sí? O sea, no salió tan bien, pero pues ahí va. Entonces, más o menos lo que nos da la guía son los puntos, ¿verdad? Claro, entre más puntos hagamos, pues mejor va a salir nuestra gráfica. ¿De acuerdo? Clic. ¿Sí? O sea que los números positivos que podamos utilizar y los números negativos va a depender del- de la función, digamos, en este caso, la función es 2 a la X, ¿verdad? Por Sí. eso es que solo marcamos dos datos de, ¿cómo se llama? Del positivo y dos de negativos, ¿así es? No precisamente. Podemos usar 3 positivos, 3 negativos, podemos usar 2 negativos y 5 positivos, solo para tener la referencia de qué pasaría con los negativos, por ejemplo. No, eso no depende del número que nos den, Ah, bueno. ¿sí? Sino que depende de qué tanto querramos hacer nosotros, ¿sí? De qué tanto trabajo querramos hacer. Por eso les digo, entre más puntos hagamos, mejor sale la gráfica. Pero yo solo quería una referencia, ¿verdad? Y por supuesto que en GeoGebra es un poco más fácil porque las referencias son un poco más exactas. Claro que si lo hago a mano, pues como ya pudieron darse cuenta, pues no soy tan exacto ahí. Pero es precisamente por mi psicomotricidad fina y un poco de inteligencia espacial que me falta un poco. Pero con los puntos que ustedes crean necesarios, los pueden hacer. Pueden marcar el punto en cero siempre es como referencia. Luego, un número positivo y un número negativo
Y si ustedes conocen la gráfica, la pueden trazar perfectamente con 3 datos, ¿sí? Pero no depende del número que noten. Bien, gracias, ahí sí se comprende, ¿Sí? creo. ¿Sí? Bien. Entonces, Lick, como les digo, perdone, ¿sí? cuando son negativos, por qué aparece negativo o cuándo identificar si es negativo algo? ¿O nos los van a dar? No, en este caso, no es que nos lo den, pero nosotros por interpretación sabemos que X en este caso puede tomar valores negativos, ¿sí? De hecho, X puede tomar también un número de raíz o un número fraccionario, un número racional, por ejemplo, ¿verdad? De hecho, se van a dar cuenta más adelante en un ejercicio que vamos a hacer, que la función puede ser de punto decimal, perdón, la X puede tomar un valor de punto decimal, ¿sí? Entonces puede tomar cualquier valor, la X puede tomar cualquier valor. Entonces de eso depende cómo nosotros vamos a marcar los puntos o las coordenadas, ¿sí? Bien, entonces tal vez con esta tabla ya tienen una mejor orientación. Ustedes de todas maneras les voy a mandar este documento. No les puedo hacer la gráfica acá porque de todas maneras no sería hacerlo a mano alzada, ¿verdad? No sería hacerlo como papel y lápiz, sino que sería igual hacerlo en computadora, pero les invito a que ustedes tomen una hoja milimetrada, hagan primero hacer un plano cartesiano, ¿verdad? Se pueden guiar, de hecho, pueden imprimir esto de GeoGebra. Le toman un screenshot, le quitan todo esto, ¿verdad? Le quitan esta parte, ¿sí? Le quitan esta parte, le quitan esta parte que yo tengo aquí, si desapareciera, porque en algunos lados no desaparece, ¿sí? Le quitan esto y luego toman un screenshot solo del plano cartesiano. Lo imprimen en una hoja y ahí perfectamente pueden ustedes ir marcando los puntos y trazando la gráfica, ¿sí? Bien, entonces voy a regresar, perdón, no sé si tienen alguna duda todavía. De verdad, no tengan pena de preguntar. De esta manera, sí, solo una pregunta. Ajá. En estos paréntesis, usted es el que nos va a indicar, ¿verdad? Hasta dónde vamos a llegar. Sí, de hecho, bueno, Ah, esta semana no hay tarea, ¿verdad? Sino que la tarea viene hasta la sesión 5, donde vamos a ver como todo sobre la función exponencial. Pero sí, si yo les dijera grafique la función tal, ustedes tendrían que asignar los números, ¿sí? Ya sea que asignen muchos o que asignen pocos. Pero eso sí deberían hacerlo ustedes, asignar los números. Y las coordenadas, como les repito, parten del número que usamos para la X y del resultado que nos da, ¿sí? El número que usamos es X y el resultado que nos da es Y. ¿Sí? Pero la Licenciado, cantidad, disculpe, ¿sí? de repente pudiera darnos otro ejercicio porque sí, ahí en los números negativos es donde yo me quedo como que pensando qué vamos a hacer. Ya. Miren, no le tengan miedo a los números negativos. Si ustedes saben cómo pasar exponentes negativos a positivos, pues no tendría que haber ningún problema. Pero sí, con mucho gusto les voy a dar otro ejemplo. Permítanme acá. Voy a copiar la tabla. Y en lugar de 3, díganme algún número que quieran. Preferiblemente que no sea tan grande para que no se nos complique más el hacer los exponentes o la potencia. Solo números, recuerden que el dominio sería como solo números positivos, ¿verdad? ¿Un 5? Muy bien, 5 a la X, ¿verdad? Entonces, la base sería 5 siempre. La base sería 5.
aquí sí van a haber ciertas cosas que van a cambiar, ¿verdad? Por ejemplo, 5 a la 0, 1, ¿verdad? Entonces, utilicé el 0 y el resultado fue 1. Entonces, aquí no cambia nada, ¿sí? Por eso les digo, no importa qué base, mientras sea 0, siempre va a ser esta misma coordenada, ¿sí? No importa la base. En el 5, y de hecho aquí podemos ver las propiedades, ¿verdad? En el 5 a la 1, utilizamos el 1, como resultado nos va a dar 5, entonces sería 5, y el resultado sería 1,5, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, cuando el exponente es 1, la base va a ser la misma, el resultado va a ser el mismo que la base, ¿sí? Ahora 5 al cuadrado, aquí sí ya cambia, ¿verdad? 5 al cuadrado es 25. Entonces sería aquí 25 en y aquí ya sería 2,25. ¿Sí? Porque el resultado fue 25. Usamos el número 2, pero el resultado fue 25. Bien, entonces, a la menos 1, ¿sí? Sería 1 dividido o partido 5 a la 1. Entonces, como resultado tenemos 1 partido 5. ¿Ya vieron qué pasa? Que cuando es menos 1, cuando es un exponente menos 1, lo único que hacemos entonces es colocar el número en positivo, ¿sí? El resultado que nos salió en positivo, pero en fracción, es decir, 1 dividido 5, ¿sí? Entonces, ¿qué pasaría con este? Con el 5 a la menos 2. Sería 5 a la 2, pero como denominador de 1, un 25avo. Sería 1 a la 5 y aquí sería un 25avo. Aquí sería 1 a la 5 y aquí sería un 25avo, ¿sí? ¿Sí? Únicamente. Entonces, si nosotros hacemos los resultados con positivos, podemos hacer los resultados con negativos. Miren, 5 y 25 y aquí 1 partido 5 y 1 partido 25. ¿Estamos? Lick, disculpe, solo que estoy ejercitando, pero por ejemplo, pasar a una fracción en GeoGebra, ¿cómo lo hace? Ah, les voy a enseñar. Acá me voy a pasar a GeoGebra. Bien, GeoGebra. Entonces, supongamos que yo quiero hacer una fracción, lo único que hago es colocar el numerador, por ejemplo, 1, y luego coloco diagonal. Cuando apacho la tecla diagonal, automáticamente me lo coloca como fracción, ¿sí? No me aparece la diagonal ahí, pero lo marca como fracción. Y coloco entonces el denominador, 25, por ejemplo, ¿sí? Entonces es numerador, diagonal, denominador para una fracción. Muy bien, Lick, gracias. Bien, no sé si quedó claro con este otro ejemplo. Sí, Lick, ahí con los cuadros sí se entendió dónde sacaba usted los números, porque anteriormente usted solo indicaba números, pero no sabía, yo no entendía dónde los sacaba, pero ya con el cuadro que hizo ya se me quedó dónde hacer para el ejercicio. Lo único que tengo duda es cuando, si lo que queremos hacer en positivo todo es posible, ¿verdad? Sí, es posible, si lo quieren hacer positivo todo, sí. Bien, entonces vamos con el número E. Les voy a colocar para que ustedes puedan ver un video y si da tiempo, pues, bueno, vamos a llegar hasta lo que dé tiempo, ¿no? Bien, entonces veamos el siguiente video.
Ahorita lo voy a colocar para que lo puedan ver. Este video es presentado por Platzi, la plataforma de educación online que te enseña todas las habilidades para triunfar en la nueva economía digital. Nunca pares de aprender. Entre las constantes matemáticas más importantes se encuentran el famosísimo pi, el humilde pero fundamental 1, el poderoso número 0 y el extrañísimo i, la raíz cuadrada de -1. Y destaca el número e, 2.71828 e infinitos decimales. Es el número de Euler, que forma parte central de la que se ha llamado la ecuación más hermosa de las matemáticas. Acompáñanos a descubrir qué es el número de Euler. Pi, la constante de Euler, es un número irracional, o sea que sus decimales siguen y no paran nunca. Pi es definido geométricamente. Es la relación que hay entre el diámetro de un círculo con su circunferencia, o lo que es lo mismo, entre el radio y la mitad de la circunferencia. Pero E no se define por la geometría, sino que proviene de otro tipo de cálculos. A diferencia de pi, que es muy antiguo, E es muy reciente. El primero que hizo referencia a este número no fue Euler, sino John Napier, en una tabla de logaritmos publicada en 1618, pero no entró en detalles. En 1683, Jacob Bernoulli fue el primero en calcularlo, y su primera aparición fue al resolver un problema de interés compuesto que va más o menos así. Imagina que tienes un peso y que quieres depositarlo en el banco para ganar intereses, y encuentras un banco muy generoso que te dará el 100% de interés al finalizar un año. ¡Ah, qué sueño! Significa que al final del año tendrás 2 pesos. ¿Qué tal si en vez de darte de golpe el 100% de interés al final, te da el 50% a los 6 meses y otro 50% al último? Significa que a los 6 meses tendrás 1.50 pesos. El 50% de esa cantidad es 75 centavos. Al final del año lo sumas al 1.50 y te da 2,25. Conviene más partir los intereses en 2 periodos. Entonces convendrá más si el banco te paga intereses del 25% 4 veces al año. Veamos. Un peso inicial más 25 centavos el primer trimestre son 1.25. El 25% de 1.25 es 0.32125. Lo sumamos y obtenemos 1.5625. El 25% de ese número es 0.390625. Al sumarlo obtenemos 1.952325. El 25% de eso es 0.48828125. Lo sumamos a la cantidad que ya teníamos ahorrada y al final del año tendremos 2.441 pesos. Mientras más periodos tengamos, más obtenemos. ¿Podría nuestro dinero crecer ilimitadamente si dividimos el tiempo en lapsos cada vez más cortos? Si te fijas, la operación que estamos haciendo se puede sintetizar en esta fórmula. En el caso de 2 periodos es 1 más 1 sobre 2 y todo al cuadrado. En el caso de los 6 periodos es 1 más 1 sobre 6, todo a la sexta potencia. O sea, la fórmula general es 1 más 1 sobre n, todo a la n potencia. Entonces, usando la fórmula, si dividimos el año en 12 meses, el número es de 2.613 pesos. Y si cobraras intereses cada uno de los 365 días del año, al final tendrías 2.7146 pesos. ¿Ya viste? Este número se empieza a parecer a E. Bernoulli demostró que tu dinero no podía crecer infinitamente. El número siempre sería mayor que 2 y siempre menor a 3. Fue la primera vez que un número se definió como un proceso de límite. Para 1.000.000 de periodos, el número crece, pero en decimales. 2.7182804. Bueno, y si Bernoulli hizo todo este trabajo, ¿por qué se llama número de Euler? Quizá es una injusticia, pero Leonhard Euler fue el primero que lo publicó y en 1748
escribió su Introducción al análisis del infinito, donde reveló las 18 primeras cifras del número y fue el primero en demostrar que estas eran infinitas, o sea que E era un número irracional. Además, Euler definió que se podía calcular como 1 más 1 sobre 1 más 1 sobre 1 por 2 más 1 sobre 1 por 2 por 3, etc. ¿Por qué es tan importante? Pues E se considera ni más ni menos que el puente hacia las matemáticas más avanzadas, o sea, el cálculo. ¿Pero tiene algo que ver con el mundo real? Pues mucho más de lo que te imaginas. E se usa siempre que necesitamos calcular el crecimiento o decrecimiento de algo en la naturaleza. Pero no solo eso. Por ejemplo, en probabilidad, imagina que tienes en una caja tu colección de minerales, cada piedra en su compartimento, pero la caja se te cae y tienes que recoger rápidamente todas las piedras sin fijarte dónde deberían ir. La probabilidad de que todas las piedras queden en un compartimento diferente se aproxima a 1 sobre E y se aproxima más mientras más piedras tengas. Ahora imagina que tienes un equipo de básquetbol y quieres contratar al jugador más apto. Puedes evaluar a 100 jugadores, pero al final de cada evaluación solo puedes o regresarlo a su casa o contratarlo y ya no entrevistar a nadie más. Entonces existe la posibilidad de que un jugador mejor se haya quedado en el resto que no evaluaste. O quizá dejes pasar al mejor jugador con la esperanza de que encontrarías a uno aún mejor después. La mejor estrategia sería evaluar a 100 sobre E jugadores, o sea, unos 37, y llevar registro del que haya logrado la mejor calificación. Luego, contratar a la primera persona que lo supere. Así, aseguras 1 sobre E de probabilidades de haber escogido al mejor de los 100. Funciona no solo con 100, sino con todos los candidatos que quieras. Otra curiosidad, si tienes una cuerda que mide, digamos, 10 metros y la divides en 2, obtienes 2 pedazos de 5 metros. 5 por 5 es 25. Si la dividieras en 3, obtienes trozos de 3.33 metros. Multiplicados dan 37.037. Si la dividieras en 4 pedazos de 2.5 y los multiplicas entre ellos, te dará 39.0625. ¡Ja! Aumentó, pero si la divides en 5 trozos de 2 metros, el producto es solo 32. El resultado más grande se obtiene cuando la medida de cada una de las partes es más cercana al número de Euler. Esto aplica con cualquier medida de la cuerda original. Elevar E a cualquier potencia arroja un ritmo de cambio que es siempre el mismo. Por ejemplo, vas en un auto cuya posición cambia con el tiempo y depende de E a la potencia del tiempo. Su posición, velocidad y aceleración siempre van a coincidir. Digamos que si llega a la posición de 145 metros, su velocidad será de 145 metros por segundo. Su aceleración será 145 metros por segundo al cuadrado y así sucesivamente. Ya entrando en cálculo, graficando la función de E a la X potencia, podemos buscar el área debajo de la curva y encontraremos que el área desde infinito negativo a 1 es E a la 1. Y de infinito negativo a 2, el área es igual a E al cuadrado y así con cualquier número. La famosa curva de Bell de la distribución normal de cualquier cosa incluye el número de Euler. El número de Euler incluso se relaciona con la velocidad en la que una pizza se enfría al salir del horno. E tiene un papel central en la llamada fórmula más hermosa de las matemáticas, la identidad de Euler, que se expresaría como E elevada a la potencia de I multiplicada por pi más 1 es igual a 0. Se trata de un caso especial deducido a partir de la fórmula de Euler que viene de la trigonometría, donde X, pudiendo ser cualquier número real, es pi. Como la fórmula de Euler proviene de la relación entre las funciones de seno y coseno, es posible aplicarlas al análisis de señales, corrección de sonido, mecánica cuántica, circuitos, deformación de resortes, ondas electromagnéticas y cualquier fenómeno físico que manifieste algún tipo de oscilación. ¿Y por qué se dice que es tan hermosa la identidad de Euler? Su elegancia radica en que muestra una profunda conexión entre los números más fundamentales de las matemáticas: la unidad, el cero, el número i
imaginarios, el número pi, la constante geométrica, y nuestro ahora ya conocido, el número de Euler. Por cierto, la identidad de Euler también se puede expresar así, y un ángulo de 180 grados equivale a 3.1416 radianes, o sea, a pi. Si graficamos la identidad de Euler, esta se puede interpretar como rotar cualquier punto pi radianes desde el punto de origen equivale a reflejarlo, o lo que es lo mismo, multiplicarlo por -1. ¡Wow! Curiosamente, te quedaron neuronas vivas si quieres aprender. Bien, vamos a dejar el video hasta acá. Entonces, como se pudieron dar cuenta, pues el número es algo que tiene muchísimas aplicaciones, ¿verdad? Claro, tiene algunas aplicaciones que son un poco más específicas, como el crecimiento y el decrecimiento poblacional, o cosas un poco más generales, ¿verdad? Como lo pudieron ver ahí en el video, en el aumento o disminución también de la temperatura. Bien, entonces, solo para ir concluyendo, hay temas que vamos a ver la siguiente semana que no los vamos a tocar acá, pero está la gráfica de la función exponencial natural, que es la gráfica de e a la x, de hecho, ¿verdad? Que sería esta que pueden observar aquí de color rojo. Dense cuenta que tal y como en el video, pues se acerca a 2, está entre 2 y 3, más acercado un poquito a 3. Y su gráfica precisamente también, cuando se eleva la x, queda entre la gráfica exponencial de base 2 y la gráfica exponencial de base 3, ¿sí? Esa gráfica es algo que no cambia, ¿verdad? Va a ser la misma gráfica siempre. Y luego nos presenta cómo podemos hacer funcionar nosotros o cómo podemos ir resolviendo los planteamientos de funciones exponenciales dadas modelos de ciencia y tecnología. Y por ejemplo, podemos ver las aplicaciones en el alcohol y la conducción de vehículos. Por ejemplo, se puede medir la concentración de alcohol en la sangre de una persona, ¿verdad? Y determinar el riesgo que puede tener una persona dependiendo de qué tan alcoholizada está, ¿sí? Entonces, podemos medir el riesgo de un accidente automovilístico, ¿verdad? Nos representa con R, que es el riesgo, que es igual a 6 veces E elevado a la K por X, donde X es la concentración de alcohol en la sangre que se puede medir, ¿verdad? Y K es una constante que no la determinan allí, ¿de acuerdo? Pero hay diferentes aplicaciones, ¿verdad? Y por ejemplo, está esta otra aplicación que en realidad es el ejemplo, ¿verdad? Un ejercicio donde dice que se proyecta que dentro de T años la población de cierto país va a ser P evaluado en T igual a 50E a la 2.02, ¿sí? Por T, donde T son los años, ¿verdad? Que han pasado. Sí, entonces nos presenta, dice, determine cuánto es la población actual y ve que calculemos de cuánto va a ser la población dentro de 30 años. ¿Qué sería lo que tenemos que hacer? Bueno, sustituir T por los años que nos dan. Por ejemplo, en el inciso A, ¿qué número sustituiríamos en T? ¿Qué número creen ustedes que podríamos sustituir en T? ¿No? ¿Alguna idea? Si dice cuánto es la población actual, ¿cuántos años han pasado? 2020, ¿no? No. La población actual es cuántos años han pasado desde que nos están preguntando. ¿Sí? En este caso, 0, ¿verdad? No ha pasado ningún año. Entonces, el valor de T sería 0. ¿Sí? Sería 0. Entonces, en el caso de calcule cuánto será la población dentro de 30 años,
la T se sustituiría por los años que han pasado, ¿verdad? Que serían 30. Entonces, solo como ejercicio, ¿verdad? Ustedes para la próxima semana intenten resolver cuál sería la población para el inciso A y para el inciso B. ¿Sí? Lo pueden hacer en un ratito que tengan libre y la otra semana comprobamos si el resultado fue el correcto. ¿Estamos? Entonces voy a guardar cada uno de los documentos. Les voy a dejar de compartir y les voy a pedir, por favor, que puedan activar su cámara unos minutos para tomar la respectiva evidencia. Yo voy a compartirles ahora la asistencia para que ustedes puedan llenarla. Bien. Por favor, todos con su cámara encendida. Voy a mandar la asistencia. Bien, ahí está la asistencia y ya pueden apagar su cámara si así lo desean. Bien, llenan la asistencia entonces y pues eso sería todo por la clase del día de hoy. Pueden retirarse y nos vemos entonces a las 4:30 con el curso de sistematización. Recuerden que el grupo número 3, si no mal recuerdo, es el que nos va a hacer la presentación, ¿verdad? Nos va a exponer su propuesta de intervención. Sí, el grupo número 3. Bien. Entonces, feliz tarde y nos vemos a las 4:30.